Una de mis historias favoritas en la Biblia es sobre Ruth. Es una de esas historias que está llena de batallas, de giros inesperados. Es un pequeño relato contado en tan solo 4 capítulos. Y estos 4 capítulos guardan una lección o guardan lecciones importantes para nuestra vida. La historia comienza con una familia que decide abandonar su país a causa de una hambruna feroz. No era cualquier familia ni cualquier destino al que se marchaban. Era una familia judía que abandonaba Belén, es decir, la tierra de pan, para ir tras un futuro incierto en Moab. Moab era un país gentil que continuamente estaba en tensión con Israel y que surgió cuando las hijas de Lot le embriagaron y tuvieron relaciones con él para tener un heredero. Hacemos un poquito de historia. Las 2 hijas de Lot tuvieron 2 hijos, Moab y Amón, enemigos aférrimos de Israel. Se trataba de la familia de Abimelech y su esposa Noemí, quienes tenían 2 hijos que se casaron con 2 hermanas moabitas, Ruth y Orfa. Todo parecía marchar con normalidad hasta la muerte de todos los hombres de la familia. Entonces la situación cambia. El panorama era desolador. Una anciana judía en tierra extranjera con 2 jóvenes nueras que no tenían la obligación de permanecer junto a ella. Quiero que entiendas bien la situación. Esas mujeres habían quedado en la calle, como solemos decir hoy en día. En la antigüedad las mujeres no heredaban, solo lo hacían los hombres. Así que allí estaba Noemí, pensando qué haría ella en una tierra que no era suya, con todos sus años encima y además sin heredad. Lo lógico era que sus nueras la dejaran. Ellas todavía eran jóvenes, podrían conseguir un esposo, tener hijos. Sin embargo, a pesar de persuadirlas a que volvieran con sus parientes, una de ellas, Ruth, dijo una de las declaraciones más importantes en la historia de la fe. No insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Algo muy diferente tenía Noemí, que esta joven moabita había decidido hacer tan poderosa declaración, ¿verdad? Ese Dios al que le sirves, ese Dios que ha hecho de ti una mujer diferente, a ese Dios también quiero conocer y servir. Así que a donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios. Una vez establecidas en Belén, Ruth, la moabita, se encuentra en los campos de Boz, un pariente lejano de Noemí, y él simpatiza con ella. Y antes de que termine la historia, Boz decide casarse con ella y al final Ruth termina dando a luz a un niño judío que terminó siendo el abuelo del rey David. La mujer que estaba de última en la fila, la marginada, fue puesta delante para recibir la bendición de Dios. Y para conocer a fondo la historia, lo vamos a hacer escuchando a nuestro compañero Alejandro Salcedo, que de una manera detallada va a presentar algunos principios que tenemos que recordar sobre Ruth. Sobre todo, la lealtad. Hoy en día la lealtad se ha perdido. Ya no hay lealtad entre la familia, entre los hermanos, en los amigos, no hay lealtad en el trabajo, no hay lealtad en la política, no hay lealtad en el deporte, no hay lealtad en el mundo del espectáculo, por ejemplo, el cine, la música. Quiero presentarte, antes de dar paso a nuestro hermano Alejandro, a que prestes atención a que hay 5 cosas que tú y yo tenemos que aprender de Ruth. El primer punto es que le dijo adiós a su pasado. Hay muchas personas que después de
de una catástrofe, después de una situación difícil, dura, se quedan estancadas, se quedan ancladas al pasado. Ruth era moabita, lo que probablemente implicaba que había crecido en un hogar donde el incesto y otro tipo de prácticas inmorales eran ofrecidas como sacrificio a dioses paganos. Ruth no tenía una historia familiar muy digna de contar, y posiblemente creció en un hogar donde lo normal era el abuso y el desenfreno. Y aunque su pasado no era muy bueno, y pudo escudarse en algo como más vale malo conocido que bueno por conocer, ella decidió darle un vuelco a su vida. Decidió abandonar su pasado para centrarse en su presente y en el futuro. Ruth le dijo adiós a su pasado, pero Ruth también tuvo determinación. Muchas personas eligen seguir a Cristo, pero no todos están dispuestos a tomar su cruz a diario. Muchas veces nos agarramos del Señor con una mano, pero con la otra sostenemos nuestro pasado. Tratamos de adorar a Dios aún viviendo en Moab. Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de la opresión. Para ella Moab era su país, su historia familiar. Para ti puede significar una relación, un hábito dañino, un trabajo. Ruth tuvo determinación. Ruth tuvo una mentora. Qué bueno que tú y yo podamos tener mentores que nos aconsejen de parte de Dios. Ruth encontró una mentora en Noemí. Y Dios no nos creó para ser seres ermitaños. Al contrario, nos diseñó como seres gregarios. Para toda mujer, para todo hombre en crecimiento espiritual es indispensable tener un mentor o una mentora, alguien que le guíe, alguien que le pueda ayudar en ese viaje. Si no tienes un mentor o una mentora, pídele a Dios que te ponga una en el camino. Ruth nunca hubiese llegado a Belén si Dios no hubiese puesto a una Noemí en su camino, y mucho menos hubiese conocido a Booz y se hubiese casado. Qué bueno es que tengamos mentores que deseen lo mejor para nosotros y nos ayuden. Ruth también descubrió la misericordia de Dios. La descubrió cuando ella se encontraba en los campos de Booz. Ella no tenía ni idea de lo bueno que era el Dios de Israel hasta que Booz y sus parientes demostraron generosidad con ella. Ella había escuchado de Dios por su suegra, pero ella experimentó su bondad en Belén. La única forma de conocer al Señor es pasando tiempo con Él. Debes convencerte de que Él está contigo y no en tu contra. Debes edificar tu confianza sobre la bondad de Jesús. Ruth descubrió la misericordia de Dios. Y por último, Ruth estaba desafiando la tradición al hacer esto. Ruth estaba arriesgando su vida. Las mujeres no paseaban normalmente por donde estaban los hombres, y menos si estos estaban bebidos o en fiestas. Ella puso su confianza en Dios y también confió en Booz, que era un hombre moral, el cual la protegería. Se armó de gran valor y tomó una decisión. En definitiva, Ruth decidió abandonar sus hábitos de vida, que aunque posiblemente eran muy malos, era lo único que ella conocía. Cambió lo que para ella era familiar y seguro por algo aparentemente incierto. Abandonó su tierra, dejó atrás su situación, sus prácticas, le creyó a Dios y optó por un modo de vida diferente. Y esto no es fácil, pero ella se arriesgó. Nosotros también tendremos que hacer lo propio. Arriesgarnos, dejar todo por seguir a Dios. Ella decidió darle un vuelco a su historia, cambió su pasado triste y doloroso por uno mejor. Y después de todo, para Dios no hay pasado vergonzoso que no merezca una segunda oportunidad. Ruth nos habla mucho, tiene muchas lecciones para nosotros, y yo te he hablado de algunas de ellas, pero nuestro compañero Alejandro va a tratar una que también es importante: la lealtad de Ruth. Ruth
Es uno de los personajes más destacados de la Biblia, con una hermosa historia que nos muestra el amor de Dios hacia su pueblo y hacia las personas que lo obedecen. Esta historia contada en el libro bíblico que lleva su nombre nos presenta a Ruth como un modelo de fe, como un modelo de lealtad. Ruth fue una moabita que tras perder a su marido decide seguir a su suegra, Noemí, al pueblo de Belén, donde encontrará a Dios, que está dispuesto a darle una nueva vida a ella. Ella quedó viuda y lo único que pudo hacer es irse con su suegra Noemí. Pero la bendición de haberse ido con Noemí es que allá conoció a Dios. A pesar de que sus costumbres eran diferentes a la de los judíos, ella se negó a regresar a Moab con su familia, como otros lo hicieron. Esto demuestra el amor y la fidelidad de Ruth hacia Noemí y por supuesto hacia ese Dios que ella conoció, el Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y verdadero. Ella tuvo ese encuentro con Él. Y cuando uno tiene un encuentro con el real, con el verdadero, con el Rey de Reyes, con el único Dios, uno ya no quiere regresar a sus antiguas costumbres, a sus antiguas prácticas, como le sucedió a Ruth. Y lo más hermoso es que hubo un instrumento de Dios para llevarlo a conocer, que fue Noemí. Siempre hay alguien que nos ha llevado a conocer al Señor. Y a esa persona también hay que honrarle, también hay que respetarle, hay que serle fiel y hay que mostrarle lealtad, porque fue instrumento de Dios, así como lo hizo Ruth con Noemí. Además, Ruth se muestra como una mujer trabajadora, laboriosa, honrada, consciente de su papel. Cuando se entera de que la ley judía protege a las viudas, cae de rodillas ante vos y le ofrece su lealtad y su ayuda. De esta forma se gana el respeto de todos y su belleza traspasa el tiempo y se convierte en un ejemplo para todos nosotros. Las cualidades de Ruth son un gran ejemplo para todos y nos enseñan muchas lecciones importantes. Por ejemplo, la importancia de la amistad, la fidelidad, la lealtad como amigos. Nos la enseña Ruth con su suegra. Se extiende esa lealtad, ese amor, hasta el punto de que ella sigue al pueblo de Noemí sin mirar su pasado. La confianza, la compasión, son valores que Ruth demuestra cuando ayuda a Noemí y a vos con una entereza fuerte que nos da ejemplo a cada uno de nosotros. Confianza, compasión, el respeto y el amor hacia Dios. Ruth entiende perfectamente la situación de Noemí y cumple con la ley de Dios, lo cual le da derechos, pero también hay respeto, también hay lealtad hacia los demás. Ruth demuestra todos sus valores humanos al ofrecer ayuda y comprensión a quienes la rodean, sin hacer juicios morales. Eso nos enseña Ruth a ti y a mí. No es solamente un ejemplo de mujer, sino un ejemplo de ser humano que ha tenido un encuentro personal con el Señor, con Dios, y nos da muchas lecciones importantes. Es un personaje que vive para siempre en la memoria de los creyentes y su historia nos enseña el amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que practican los valores que Él, Dios, nos enseña. Así que el legado espiritual de Ruth es tremendo. Por eso está en la palabra de Dios. Por eso Ruth aparece con su libro en la Biblia. Fue una mujer perteneciente a la tribu de Benjamín,
que ingresó a la tribu de Benjamín por su suegra, por Noemí, que quedó viuda sin ayuda de sus parientes, así que se las arregló para buscar ayuda en los campos de trigo de tierra de Moab. Ruth obtuvo respeto de sus vecinas por ser fiel y por su entereza para trabajar. Su carácter, su humildad le permitieron forjar relaciones profundas y duraderas con aquellos que la rodeaban. Su amor, su respeto, su lealtad hacia Noemí era digna de inspiración para otros, para honrar a los demás. Se habla de la forma en la cual Ruth se mantuvo carecida de nostalgia de su tierra natal, para servir y apoyar a su nueva familia. Eso nos pasa. Dejamos esas amistades que nos han perjudicado, que no nos llevan por buenos caminos, y ahora que conocemos una nueva familia, la familia en Cristo, nos motivamos a servir y apoyar y colaborar en esa nueva familia, porque encontramos la expresión del amor de Dios en ella. Por otra parte, cabe destacar el gran legado espiritual de Ruth, quien demostró una gran fe en Dios, incluso en medio de las adversidades como el hambre, la soledad. Esto la llevó a unirse a la familia de Booz, un hombre generoso que le dio la bienvenida y hizo de ella su esposa. De esta relación nació Obed, y Obed es el abuelo del rey David. De Ruth queda el simbólico ejemplo de amor, lealtad, tanto hacia su familia como hacia Dios. Esta historia nos envía una clara reflexión acerca de la importancia de contar con santidad y tener fe y fidelidad al Señor para conseguir bendiciones, bendiciones del cielo. Este hecho, junto con la lucha y la discriminación que vivió Ruth, es en sí mismo un legado espiritual para todos los que estamos o los que están en la misma situación. Algunos versículos que reflejan la vida de Ruth, Salmo 37:25. Porque si hay alguien que tenga misericordia, yo hago lo que es justo y recto. Proverbios 31:25. Siempre está sonriendo y con buen ánimo, nunca se cansa de hacer el bien. Romanos 12:15. Alegraos con los que están de suerte y lloréis con los que lloran. En definitiva, el legado espiritual de Ruth se basa en bondad e integridad. Y eso lo mostró Ruth toda su vida. Y todos podemos seguir ese ejemplo para honrar a Dios y apoyarnos en Él en los momentos más difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos más complicados. Ese es el ejemplo. Bondad, integridad, fe. El relato bíblico de Ruth es una clara muestra del poder del amor, bondad y tenacidad. La historia de esta joven viuda en otro país es un ejemplo de devoción y cariño hacia sus seres queridos. Está dispuesta a arriesgar todo por la supervivencia de los suyos. Así que podemos aprender mucho de ella. Amar incondicionalmente. Ruth estuvo dispuesta a dejar su hogar y su cultura. Ella nunca permitió que su apellido la separara. Ofreció su amor incondicional a los demás. Amor incondicional. A pesar de la discrepancia cultural. Ella amó sin prejuicio a aquellos que eran diferentes a ella. A lo largo de todo el libro, toda la narración, Ruth encuentra misericordia y bondad en los corazones de aquellos con los que se encuentra. Esto se debe a que gran parte de las situaciones que estaba viviendo siempre había una intervención divina. Es sorprendente que el Señor proteja
a una extranjera como Ruth y la anime constantemente a perseverar. Nosotros somos extranjeros, advenedizos, y Dios nos respalda, y Dios nos bendice, y Dios interviene en nuestras vidas. Ruth nos enseña también, nos enseña a persistir, a perseverar a pesar de las circunstancias, a no cansarnos, a no renegar. Ella no se dio por vencida a pesar de encontrar tantas dificultades en el camino. Ella se comprometió con un trabajo duro para proveerle a ella y a su suegra. Debido a su fuerza y tenacidad, finalmente tuvo éxito. A su perseverancia tuvo éxito. A su tenacidad tuvo éxito. A su persistencia, Dios la respaldó. Dios respalda el esfuerzo, la persistencia, la perseverancia. Al final de la historia, Dios premia a Ruth por su bondad y fidelidad. Él, Dios, cubre a Ruth de bendiciones al convertirla en bisabuela de nuestro Salvador Jesucristo. Es una clara señal de que Dios siempre aprecia a aquellos que honran a los demás. Aprendamos de la historia de Ruth para motivarnos a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El amor, bondad y tenacidad que mostró son elementos fundamentales para lograr la victoria personal. El ejemplo de fidelidad, amor y perseverancia de Ruth, fidelidad, amor, perseverancia, nos motiva a seguir a Dios, a seguir comprometidos con Él. Ella fue fuerte y decidida. No permitió que las circunstancias adversas la separaran de su lealtad hacia el Señor. A través de su historia nos enseña que, sin importar lo que estemos pasando, podemos mantener la fe y depender de Dios. Ruth fue destacada por su fidelidad. No solamente fue fiel a Dios, que es lo primordial, sino también fue fiel a su suegra Noemí. Nosotros tenemos que ser fieles y leales con nuestros hermanos.